Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Con ustedes, el animador de vida, Juan José Vargas Fallas. Buenos días, no se complique y viva feliz. Y recuerde, para no complicarse y vivir feliz, haga siempre la voluntad de Dios y no se va a complicar en la vida. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más aquí a Canal 7, a su programa Juan José Vargas Fallas presenta. Y hoy tenemos un programa muy especial, pero muy especial. Ahora les voy a contar para que se mantengan en sintonía nuestra. Recuerde que este programa se transmite a esta hora, a las 6 de la mañana, aquí en Canal 7. Pero se repite a las 12:30, mediodía, por Expert TV, Canal 8 de Cabletica. Y usted lo puede ver también en nuestras páginas del Club de Paz, lo puede ver en YouTube, lo puede ver en un montón de medios, porque es importante que usted aprenda y tenga conocimiento. Queridos amigos y queridas amigas, vámonos ahora con las informaciones que tenemos para ustedes. Infórmese hoy, infórmese bien con el Eco Católico, una visión cristiana del mundo, noticias, reportajes, entrevistas, opiniones. Desde 1883 somos el semanario que forma e informa a los costarricenses. Léanos cada domingo, el Eco Católico, una visión cristiana del mundo. Le invitamos al encuentro de vida y paz el domingo 7 de abril de 8 de la mañana a 12 mediodía. De 8 de la mañana a 12 mediodía. Lugar, auditorio de la Conferencia Episcopal. Ahí estaremos compartiendo con ustedes el encuentro de vida y paz de 8 a 12, domingo 7 de abril. Muchísimas gracias a usted por estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Bueno, mis amigos y mis amigas, tengo aquí a la par mía a Pedro. Se llama Pedro. El apellido es un apellido bien interesante y yo le voy a decir a él para que él lo pronuncie mejor. Pero muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, don Juan. ¿Cómo está usted? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Pedro, ¿el apellido? Mi apellido es Troconis. Troconis, Pedro Troconis. ¿De dónde es ese apellido? Es un apellido de origen inicialmente griego y después se hispanizó y es lo que tenemos en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela. Troconis. Troconis. Bueno, miren, Pedro es un hombre venezolano. Este programa lo estamos grabando y va a salir el 6 de abril. Esperemos que ya para este programa, cuando salga al aire, la situación de Venezuela haya entrado en un proceso de cambio total. Esperamos que para el 6 de abril las cosas estén diferentes y que seamos profetas y que ya haya una luz diferente para Venezuela. Pedro Troconis es un hombre casado que tiene 2 hijos, ¿verdad, Pedro? Sí. Cuénteme de su vida familiar. Bueno, soy casado, ¿verdad? Mi esposa, la señora Maga de Troconis. Tengo 3 hijos, ¿verdad? Uno de 19 años, ya pues un hombre, ya está haciendo su vida, ¿ok? Y 2 chiquitos, Pedro Gabriel, ¿verdad? Y Amanda Lucía, el varoncito de 9, ¿verdad? Y la niñita entonces de 7 años. Muy bien, bueno. Queridos amigos y queridas amigas, figúrense ustedes que un hijo mío, Rodolfo, me hace una invitación. Y precisamente ayer hablaba Pedro con Rodolfo, porque llegó mi esposa, ya gracias a Dios, y entonces hablaba con Rodolfo y le decía a Rodolfo, cuando yo llegué ese día a la casa tuya, y vi un matrimonio, y vi chiquitos, y vi gente que estaba en la casa tuya, yo dije, ay Dios, si me hubiera dicho mejor, no vengo para no incomodar y no interrumpir. Y entonces me dice mi hijo Pedro, no, mi tata me dice,
No es que a Pedro y a la esposa, pero años de invitarlos, años de conocerlos, son personas magníficas, y de ahí se dio ese momento. Bueno, yo llegué a la casa y conocí a Pedro, y comenzamos un diálogo, ¿verdad? Un diálogo. Y en eso surgió el nombre de un hombre que he hablado con sacerdotes. Después de que hablé con Pedro, he hablado con sacerdotes y con sacerdotes muy bien preparados. Y cuando yo les dije Antonio Rosmini, se quedaron así y me dijeron, Rosmini, lo he oído. Entonces le digo yo, pero de ahí en tu formación de sacerdote, en tu formación, ¿cómo no has oído hablar de Rosmini? Yo ando me taco, Pedro, porque yo tampoco había oído hablar de Rosmini nunca en la vida. Y entonces me dice, no, sí lo tocamos, pero no a profundidad. Entonces le digo yo a este padre, que es un gran sacerdote y con mucho conocimiento, le digo, los libros de él fueron condenados un tiempo en la iglesia, y dice, entonces, si estaban en el índice, si los libros estaban en el índice, en el tiempo que nos formaron a nosotros, ni lo tocábamos. Bueno, Antonio Rosmini Servati, oigan qué interesante, fue conde, pensador y filósofo italiano, fundador de la congregación clerical Instituto de la Caridad. Y oigan lo que dice aquí, fueron condenados algunos de sus escritos y se sometió a la decisión de la Santa Sede con respecto a sus obras. Hasta aquí, todo esto es normal, ¿verdad? Que la Santa Sede condene los libros de una persona y todo. Pero ya lo que parece anormal es que él haya aceptado dócilmente esa condena y es que los libros de él fueran sacados, ¿verdad? Y colocados en el índice. Pero lo más maravilloso de esto, y que me quedé yo sorprendido, y es de lo que quiero que Pedro ahora comparta con nosotros, es que el 18 de noviembre del 2007 fue beatificado. ¿Cómo es posible? Alguien que fue condenado, alguien que los libros no se podían leer, ahora es beatificado, ¿verdad? El 18 de noviembre del 2007, por nada más y nada menos que Benedicto XVI. O sea, con el perdón, voy a hablar popularmente, no es cualquier bombeta el que lo beatificó, es Benedicto XVI. Y la festividad del beato es el 1 de julio. Pedro, ahora sí. Sí. ¿Cómo llegó usted a conocer a Antonio Rosmini? Sí, bueno, es interesante, ¿verdad? Porque la congregación, ¿cierto? El Instituto de la Caridad nace en un periodo donde Italia no es la república que conocemos hoy día. Estamos hablando de principios del 1800, Rosmini nace en 1797, la congregación básicamente se funda, ¿verdad? 30 y tantos años después, ¿ok? Pero ya Rosmini a sus 33 años, ¿ok? Ya ha escrito obras de interés eclesiástico, ¿ok? Obras sobre la doctrina, ha escrito en infinidad de, ¿verdad? de documentos muy interesantes para la iglesia, pero él nace en un momento muy compulso en lo que era la Italia de ese entonces. Él nace en el norte de Italia, en la ciudad de Rovereto, ¿ok? Y en ese momento esa parte de Italia estaba administrada, digámoslo así, gobernada por el imperio austrohúngaro, ¿cierto? Entonces los austríacos tenían allí pues su feudo, ¿no? Rosmini era un profeta para su época, ¿verdad? Él pensaba que esto no podía ser, ¿cierto? Y por supuesto, pues a los austríacos no les hacía gracia el pensamiento de Rosmini. Él pensaba en una república como hoy día es la República Italiana, ¿ok? Por eso que también se dice que él es un profeta,
¿ok? Y ese ser profeta de él va mucho más allá, que ahora vamos a ver. Cuando Rosmini a los 33 años escribe tal vez su obra, no tal vez más importante, pero sí más definitiva, que son las máximas de perfección cristiana, las escribe exactamente a los 33 años, ¿ok? Y a partir de allí, él empieza a rodearse con todo lo que es la intelectualidad en ese momento de Italia. Se dan cuenta que este hombre no solamente es un sacerdote, sino que tiene ciertamente una capacidad filosófica e intelectual muy interesante, que inmediatamente es llamado a la Santa Sede por el Papa del momento, era Pío VII, si mal no recuerdo, y Rosmini le pide que le deje, que le permita fundar una congregación religiosa. El Papa ciertamente no estaba tan interesado, ¿verdad?, en que Rosmini se dedicara a eso, sino que la misión que el Papa le da a Rosmini en ese momento es que a través de la intelectualidad de Rosmini logre llevar al hombre a través de la razón a la fe. Y le dice, no, yo necesito que usted siga escribiendo libros, ¿ok? Pero Rosmini, tocado ya por la divina providencia, entiende que también hay que tener, ¿verdad?, esta organización religiosa, ¿verdad? Y el Papa accede y le dice, muy bien, vamos a aprobar, ¿verdad?, el Instituto de la Caridad, pero que sea algo pequeño, porque usted debe dedicarse a escribir. Bueno, y así ha sido, incluso hoy día se sigue respetando, ¿verdad?, y se sigue teniendo como condición esa prioridad, ¿verdad?, y esa condición de en aquel entonces de este Papa, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿ok?, en Venezuela sucedió algo en el año 1958 muy importante. Recordemos que ya estamos hablando de una Venezuela petrolera, una Venezuela que está en un auge muy importante, y en la ciudad de Maracaibo, Monseñor Godoy, que era el obispo de Maracaibo en ese entonces, en vista de que había una presencia importante de extranjeros que habían venido a trabajar tanto en la industria petrolera como en la industria de la construcción en Maracaibo, recuerden que Maracaibo es la segunda ciudad más importante de Venezuela y la primera en cuanto a lo que es la industria petrolera, se encuentra con una cantidad de familias extranjeras, muchas de ellas ingleses, muchas de ellas italianas, que venían a formar parte de las compañías transnacionales de ese entonces. Monseñor Godoy dice, wow, no sabemos cómo educar a estos niños, no entendemos primero su idioma, no entendemos cómo ganarnos la confianza en ellos, y Monseñor Godoy conocía la obra y conocía el Instituto de la Caridad. En ese momento se le solicita al Instituto de la Caridad enviar una misión a Venezuela con el propósito de educar, ¿verdad?, a estos niños extranjeros inicialmente. De tal forma, ¿ok?, que así comienza, ¿verdad?, lo que es la obra del Instituto de la Caridad, también conocida como Padre Rosminiano, dentro de Venezuela. Porque hay que recordar que el Instituto de la Caridad no tiene un carisma particularísimo, sino que tiene unas misiones, que es llevar la caridad material, la caridad intelectual y la caridad espiritual. De tal forma que en el desarrollo de esas tres caridades es que los padres rosminianos, al igual que las hermanas rosminianas, que son las hermanas de la Providencia, y los rosminianos laicos, de los que nosotros como familia formamos parte, ¿verdad?, se llaman adscritos rosminianos, desarrollamos nuestra espiritualidad. Pedro, dígame una cosa, ya en el mundo, ¿cuántos rosminianos hay, más o menos? Mire, es difícil calcular, ¿verdad?, pero hay obras, ¿verdad?, hay presencia rosminiana, pues está la provincia de Venezuela y Colombia, ¿ok?, sobre todo en la parte de la Guajira colombiana. En Venezuela sí hay presencia, ¿ok?, en varias ciudades, en varios estados, hay en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, ¿verdad?, en Tanzania, en Kenia, ¿ok?, por supuesto en Italia es muy importante, ¿saben?, sigue siendo muy muy importante Italia. Y fíjense que estamos nombrando países como Inglaterra,
como Irlanda, muy duros para el catolicismo. Sí, sí. ¿Cierto? Y ha sido definitivamente algo hermoso lo que ha sucedido en estos países, porque la presencia de los padres rosminianos, en particular, Rosmini envía a un padre rosminiano de apellido Gentile que dominaba el inglés, lo envía, piensen ustedes, a esa Inglaterra del 1800, reñidísima con la Iglesia Católica, ¿ok? Donde verdaderamente era muy difícil llegar a predicar, ¿ok? Y llega, lo hace en un momento muy complicado, ¿verdad? Desde el punto de vista doctrinal para los anglicanos, ¿ok? Porque estaba en su momento el movimiento de Oxford. Y el movimiento de Oxford encabezado por el cardenal Newman, ¿ok? Tenía la intención, ¿verdad?, de, digamos, de validar la presencia de la Iglesia anglicana en la historia del cristianismo, ¿ok? El que conoce la historia de la Iglesia anglicana es complicadísima, ¿correcto? Es muy complicada, incluso culturalmente para ellos fue un golpe muy fuerte, para los británicos me refiero, ¿verdad? Para todo el Reino Unido, porque era un reino, pues básicamente católico. Cuando el padre Gentile llega en ese momento, se consigue todo ese movimiento y él sigue predicando, va a Irlanda, donde sí hay, por supuesto, una iglesia católica muy fuerte, muy viva, ¿ok? Pero increíblemente, hay un sacerdote de apellido Lockhart que era extremadamente cercano con el cardenal Newman y queda prendado por la prédica del padre Gentile. Y dice, wow, ¿será que estamos equivocados? ¿Será que debemos volver al catolicismo? Esto fue, imagínense, en ese momento, decidir de ser un sacerdote anglicano del 1800 a volver al catolicismo fue algo revolucionario en ese entonces, todavía hoy día lo sería. Newman de diácono anglicano a sacerdote y ahora también ya a los altares de la iglesia. Claro, y eso es lo maravilloso. Y parte de esa relación de Lockhart que se convierte, Newman le duele porque es muy cercano a él, como decir, se me fue mi segundo, ¿ok? Hasta entender que él también debía volver a la Iglesia Católica. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Newman conoce, el cardenal Newman conoce la vida de Rosmini, conoce la prédica, ¿verdad? Y la obra de Rosmini, ¿ok? Y cuando él se convierte al catolicismo, que es llamado a la Santa Sede, ocurre lo que los rosminianos llamamos el encuentro que nunca sucedió. Porque ya en ese momento Rosmini, ¿verdad?, o una fracción de la iglesia, lamentablemente, veía en Rosmini cosas, celos, yo lo veo como algo de celos, ¿verdad?, de celos intelectuales, ¿ok? Y ya en ese momento, en una fracción de la iglesia, había hecho que Rosmini pues pasara a un segundo plano, y Rosmini en su inmensa, ¿verdad?, en su inmensa humildad le dice a Newman, cardenal, creo que es preferible que no nos veamos, porque tal vez su encuentro conmigo puede ser mal visto y lo puede perjudicar. Entonces fue una amistad fecunda, ¿verdad?, al punto que acaban, ¿verdad?, de nombrar que van a ser beato al cardenal Newman, ¿ok? Entonces allí podemos ver una obra donde dentro del legado de Rosmini, una inmensa humildad, un inmenso amor por la iglesia, ¿okay? Él escribe una obra que se llama Las 5 Llagas de la Santa Iglesia, una obra que sigue hoy vigente, ¿verdad? Y por eso que nombrábamos al principio que Rosmini era un profeta. El Papa Francisco en el 2014 dice que Rosmini ciertamente es un profeta. Y como profeta, y cuando vemos todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿fueron maltratados? ¿Verdad que sí? Desde Moisés hacia acá, todos los profetas del Antiguo Testamento han sido vapuleados, maltratados, vejados, pero nunca han dejado de ser obedientes a la obra de Dios. Igual Rosmini. En ese libro que tanta controversia trajo y que a la final fue lo que decíamos, llevado, ¿verdad?, al índice, en ese libro básicamente Rosmini lo que expresa
es una preocupación, es un dolor, porque él siente que la iglesia debe evolucionar, pero en esa evolución mantenerse fiel a su doctrina. Ahí no había ningún cambio doctrinal, ¿ok? No había ningún cambio de doctrina propuesta. Pedro, le interrumpo. Podemos decir que Rosmini se adelantó a los tiempos. Totalmente, se adelantó a sí. los tiempos. Porque estaba leyendo aquí la relación de los papas y Rosmini. Dice que León XIII, a través del decreto del Santo Oficio del 14 de diciembre de 1887, condena 40 proposiciones del conde Rosmini, extractadas de sus obras, censurándolas como reprobadas y proscritas. Y dice, aunque fue después de muerto, él antes de morir acató con mucha humildad y obediencia 30 años antes cualquier disposición contra sus obras, ¿verdad? Pero vean qué bonito esto que dice. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, rehabilitó la figura de Rosmini, enumerándolo en la encíclica Fides et Ratio, entre los pensadores más recientes en los cuales se realiza un fecundo encuentro entre el saber filosófico y la palabra de Dios, y concediendo la introducción de la causa de beatificación en el año 98. Y el Papa Benedicto XVI, en el 26 de junio de 2006, autorizó la promulgación del decreto sobre las virtudes heroicas de Rosmini. Entonces, vean qué interesante. Rosmini es como un precursor, Sí. Es como un precursor porque hasta hace unos años se hablaba del divorcio entre ciencia y religión. Entonces, un científico no puede creer, o alguien que cree no puede ser científico. Hoy en día hemos visto cómo la iglesia, hombres de iglesia, han venido contribuyendo al desarrollo de la ciencia. Sí, sí, sí. Y Así Rosmini viene a darnos ese sentido de la importancia que es del ser y de la inteligencia, del llegar al conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Así es. En el caso, lo que usted decía, ¿verdad? Como decía el Santo Padre Benedicto XVI, las virtudes heroicas. Es decir, pues él hace todo movido por la divina providencia, ¿ok? Pero si a la Santa Sede le parece que hay algún error, él acepta ese error. Lo que me gusta esto de que está hablando Pedro, porque fuera de cámaras, el día que nos encontramos, ¿verdad? Que no sabíamos ni planeábamos absolutamente nada de esto, yo le di gracias a Dios porque fui a la casa de mi hijo que me invitó y encontré a Pedro, a su señora se llama Mague. A su señora Mague, y los encontré y le dije yo a Pedro, es Dios el que nos ha unido y es Dios el que hoy está permitiendo que a través de este programa la gente vuelva los ojos a Antonio Rosmini, porque es un pozo de conocimiento, de sabiduría, que para los tiempos que está viviendo la iglesia, óigame, necesitamos desempolvar toda esa lectura que es riquísima. Hoy hay demasiada superficialidad y demasiado permisibilidad también, pero Antonio Rosmini nos viene a orientar, nos viene a guiar sobre la problemática que está teniendo la iglesia. Y le decía yo a Pedro, y Pedro concordábamos en que cuando llega uno a ese punto de aceptar la voluntad de Dios, o sea lo que sea, hagan conmigo lo que quieran hacer, que mi confianza está puesta en Dios. O sea, ustedes me pueden encarcelar, me pueden cortar la lengua, me pueden crucificar, hacer todo lo que sea. Yo estoy en las manos de Dios. O sea, eso fue Rosmini. Sí, definitivamente cuando uno lee lo que son las máximas de perfección cristiana, ¿verdad? Es un legado impresionante, ¿ok? Y en esa máxima de perfección a veces no tenemos claro a lo que llamamos y a lo que se nos da, ¿verdad? Como misión el perfeccionarnos. El perfeccionarnos sencillamente es ser justos ante Dios. El perfeccionarnos sencillamente es ser verdaderos cristianos, ¿ok? Y siempre recordar aquella digamos, frase del Evangelio de Mateo, donde Jesús pide la perfección. Y Jesús dice, muy claro, dice, sean perfectos como perfecto es nuestro Padre en el que está en el cielo. En ese sentido, ¿verdad? Ese llamado a la perfección,
¿ok? Es lo que definitivamente nos lleva a la santidad como seres humanos y es lo que nosotros debemos buscar. Cuando hablamos de, digamos, de Rosmini, como ahora incluso es beato y pues Dios mediante, pues logremos ver incluso ser elevado a los altares como un santo, ¿ok? Y chequeábamos y volvíamos a revisar todo lo que era la parte de las 5 llagas de la Santa Iglesia. Don Juan, esas llagas, ¿verdad? Es decir, ese dolor que sufre la Iglesia hacia adentro y hacia afuera, todavía están vigentes. Y a él se le denomina también que es el profeta, ¿verdad?, del Vaticano II, porque durante el Concilio Vaticano II es donde caen en cuenta que Rosmini tenía razón. Pero aquí interesante esto, y el tiempo se nos va. La gente estaba oyendo a Pedro hablar de las 5 llagas, ¿verdad? Y a mí cuando mi hijo me llama y me dice, papi, ¿usted conoce algo de las 5 llagas de la iglesia? Le digo yo, ya yo relacioné, digo yo, las 5 llagas de Cristo y todo, pero estaba más perdido que el chiquito de la Llorona, ¿eh? Porque vean qué interesante esto. En las 5 llagas de la iglesia de Antonio Rosmini, la primera llaga, la separación entre el pueblo cristiano y el clero. La segunda llaga, la insuficiente formación cultural y espiritual del clero. La tercera llaga, la desunión entre los obispos. La cuarta llaga, ay amigos y amigas, vean la cuarta llaga, la injerencia política en el nombramiento de los obispos. La quinta llaga, la quinta y última llaga es para Rosmini la riqueza de la iglesia. Son críticas que hoy en día los enemigos de la iglesia nos siguen atacando. Y ya Rosmini en 1800 ponía las cosas claras. Pedro, mire, yo quiero que usted me hable un poquitito del Instituto de la Caridad antes de... Sí. El Instituto de la Caridad, ¿verdad? Como comentábamos hace un momento, ¿ok? Es una congregación pequeña, ¿cierto? Y básicamente tenemos 2 principios, ¿verdad?, de conducta, ¿ok? Decíamos al principio que no había un carisma particular, sino que estábamos dedicados a las 3 caridades, ¿verdad? Caridad espiritual, caridad material. Caridad espiritual, obviamente, pues inculcar los valores evangélicos, ¿verdad? Dar a conocer el evangelio, ¿ok? La buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, la caridad material es necesaria también. A veces hay necesidades que hay que salir al paso, de alimentación, de vestido, todo lo que el hombre necesita, pero es una caridad temporal, porque este mundo es temporal, ¿cierto? Y por último, entonces la caridad, ¿verdad?, intelectual, es decir, llevar a donde la iglesia nos envíe, ¿cierto?, todo el conocimiento que podamos desde el punto de vista intelectual. Y hacia allá es donde va el Instituto de la Caridad. Entonces, por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, colegios en pues, todas las provincias donde el instituto hace presencia, pero el instituto tiene un particular, que era lo que íbamos a comentar sobre los principios de conducta, que era el principio de indiferencia, correcto, y el principio de pasividad. En el principio de pasividad, el Instituto de la Caridad no anda buscando qué hace, ¿cierto? No anda inventando qué hacer. El Instituto de la Caridad sencillamente está esperando la divina llamada para ponerse en marcha y hacer su misión. Muy bien. Bueno, Pedro, lo vamos a dejar aquí, porque vamos a consumir el tiempo ya en el programa. Entonces, agradecerle mucho a Pedro. Vamos a quedarnos aquí para un segundo programa y les digo a ustedes que se queden en sintonía nuestra para dentro de 8 días para compartir con ustedes. Que Dios les bendiga muchísimo, un gran abrazo. Pedro, quédeseme ahí porque vamos a seguir. No se complique, viva feliz. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Gracias por compartir este mensaje con el animador de vida Juan José Vargas Fallas.